Los Estados Unidos no intervendrán militarmente en Venezuela. Una cosa es amagar y otra muy diferente desembarcar tropas. El país tendría que sentirse en peligro y eso hoy no sucede. Lo ha explicado brillantemente el profesor Frank Mora, ex subsecretario de Defensa del Hemisferio Occidental de la administración de Barack Obama. Lo han dicho, incluso con pesar, varios analistas bien informados como Andrés Oppenheimer y Jorge Riopedre. En 1965 Estados Unidos intervino en República Dominicana, en medio de una batalla entre facciones de izquierda y derecha, porque el presidente Johnson, dentro de los esquemas de la Guerra Fría, quiso evitar que surgiera una segunda Cuba en el Caribe. Bastantes dolores de cabeza le daba la primera. Johnson, incluso, vivió y murió convencido de que el comandante había matado a Kennedy y lo había hecho a él presidente. Finalmente, consiguió armar una operación con otros países de la Organización de los Estados Americanos, Organización de Estados Americanos. Los más feroces fueron los soldados brasileños. En 1983 le tocó el turno a la pequeña isla de Granada en el Caribe. Reagan se aprovechó de un absurdo y cruento golpe dado por Bernard Coard y el general Hudson Austin contra Maurice Bishop. Fue un golpe ultracomunista contra el hombre de La Habana. Lo fusilaron junto a 9 de sus colaboradores cercanos, incluida su amante. El pretexto de Washington para intervenir fue la protección de unos cuantos centenares de estudiantes estadounidenses que allí seguían la carrera de medicina. Arroparon la operación con la petición de otras 2 islas caribeñas. En diciembre de 1989, Bush, padre, invadió Panamá. El general Noriega, hombre fuerte del país, estaba enloquecido. Confiaba en que sus previos servicios al Asia lo protegerían. Entonces se decía que Noriega no se vendía. Se alquilaba por periodos breves al mejor postor. Sus partidarios habían matado a un soldado norteamericano y habían violado a la mujer de un oficial con total impunidad. La disyuntiva de Bush era abandonar Panamá, incluso las bases famosas, o intervenir. Decidió lo segundo y no se detuvo siquiera a buscar un pretexto o agregar aliados. Era una narcodictadura y eso bastaba. Hasta 72 horas antes de iniciada la invasión trataron de convencer al general de que se fuera con su fortuna, $200 millones, a España para evitar la invasión. Noriega no lo creyó y murió encarcelado casi 3 décadas más tarde. Nicolás Maduro provoca el mayor de los rechazos y están intentando salir de él, pero sin recurrir a la violencia. Por ahora, se trata de liquidarlo utilizando las sanciones y la guerra psicológica. Donald Trump repite como un mantra que todas las acciones están sobre la mesa. Eso incluye la guerra frontal, pero la lógica y la observación indican lo contrario. Trump es un aislacionista. Es un frío hombre de negocios. No cree que Estados Unidos sea la cabeza de Occidente, de donde se derivan responsabilidades especiales. No es el único que piensa de ese modo. Kissinger, a su manera, sostiene lo mismo. Trump preside una nación con intereses, esencialmente económicos. Esa visión lo lleva a enfrentarse en el tema de los aranceles a sus aliados de Europa, o a Canadá y México, y a menospreciar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, quinta esencia del globalismo que tanto lo mortifica. Le gustaría que Venezuela tuviera un comportamiento democrático y sensato. Por eso respalda a Juan Guaidó y recibe en la Casa Blanca a su esposa Fabiana Rosales, pero difícilmente pase de las sanciones y el apoyo político y diplomático a una guerra abierta para desalojar del poder a Maduro y a sus 40 ladrones. Destruir el aparato militar de Venezuela es fácil. A una nación como Estados Unidos le tomaría pocas horas hacerlo desde el aire y el mar con armas convencionales.
tiene el arsenal y la cuenta bancaria que se necesita. Pero ocupar una nación grande, el triple de Alemania, enfrentarse a las bandas armadas, celebrar elecciones y crear una policía capaz de sostener la autoridad, es una tarea que puede durar un par de años y Trump no está dispuesto a llevarla a cabo. Sin embargo, ninguna persona informada tiene duda de que Maduro y su pandilla han creado un narcoestado, aliado a Irán y a los terroristas del Medio Oriente, dirigido por Cuba, militarmente asistido por Rusia, que constituye un grave peligro para sus vecinos y, a medio plazo, para los propios Estados Unidos, especialmente desde que Moscú ha hecho acto de presencia en el conflicto con un centenar de militares y abundante armamento. Si las sanciones y la guerra psicológica no logran su cometido, lo más indicado es dividirse las funciones. Estados Unidos destruiría las instalaciones militares del narcoestado y con sus misiles y drones haría rodar las cabezas de los jefes. Después de la demolición entrarían los países del Grupo de Lima, encabezados por Brasil y Colombia, los más afectados, pero con el concurso de Chile, Argentina, Perú y Paraguay. Ocuparían el territorio, invocando la cláusula democrática, y organizarían las condiciones del retorno a la democracia y la restauración de la economía bajo la dirección de Luisa. Ese duro desenlace tiene en contra la escasa tradición latinoamericana de forjar una política exterior activa, aunque exista el deber de proteger invocado por el exdiplomático Diego Arria. Si las democracias hispanoamericanas no lo hacen, seguramente la incapacidad del régimen de Maduro provocará una hambruna terrible en la que morirán 2 o 3 millones de personas, presumiblemente niños y ancianos desvalidos. En cualquier caso, se trata del mínimo instinto de conservación que deben tener las naciones. Peligran los frágiles países de la zona como consecuencia de la bomba demográfica que estallará. Entre 7 y 10 millones de venezolanos abandonarán en poco tiempo el país, casi todos rumbo a América Latina. Sencillamente, las democracias sudamericanas no pueden convivir con una pandilla de maleantes en el vecindario. Tienen que erradicarla porque en ello acaso les va la vida. Pancartas con mensajes como Hands Off Venezuela y No a Nuevas Guerras abundaron en la capital estadounidense, que albergará la próxima reunión ministerial de la alianza. Cientos de personas tomaron las calles de Washington después de Cristo este 30 de marzo para oponerse a la reunión ministerial de la OTAN en la capital estadounidense programada para la próxima semana. Los manifestantes también condenaron la perpetua participación de Estados Unidos en la crisis política venezolana. La marcha ha tenido como objetivo demostrar una oposición popular masiva a la OTAN, las guerras, el racismo y la agresión estadounidense contra Venezuela, según comunicó el Comité Directivo de la Movilización Nacional, una coalición que representa a docenas de movimientos pacifistas y grupos de acción. Los manifestantes se reunieron en la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, y luego marcharon por la zona haciendo paradas cerca del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos, considerada por los manifestantes como parcialmente responsable de las políticas imperialistas de Occidente. En las pancartas de los manifestantes se leían mensajes como No a la OTAN, No a la guerra y al racismo, únanse para luchar contra las guerras racistas de la OTAN. Bombas de la OTAN igual a esclavitud en Libia, la OTAN mató a 1 millón de iraquíes y acaben con los crímenes de guerra de la OTAN. En las pancartas de los manifestantes se leían mensajes como No a la OTAN, No a la guerra y al racismo, únanse para luchar contra las guerras racistas de la OTAN. Bombas de la OTAN igual a esclavitud en Libia, la OTAN mató a 1 millón de iraquíes y acaben con los crímenes de guerra de la OTAN.
Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado una nueva ronda de sanciones contra Caracas, y afirmó que Washington podría imponer medidas coercitivas mucho más duras en caso de que fuera necesario. El mandatario estadounidense ha reiterado en varias ocasiones que todas las opciones son posibles con el fin de poner fin al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, incluidas las militares. El portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, rechazó la prohibición de 15 años anunciada en la televisión estatal por el auditor general del régimen de Nicolás Maduro. Es absurdo, ridículo, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, después de que la Contraloría de Venezuela inhabilitara a Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años. Más temprano, el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de países, tildó este jueves de farsa la inhabilitación y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor. No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor, señaló al recordar que el Contralor General, Elvis Amoroso, fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano previsto para ello. Amoroso anunció este jueves la inhabilitación de Guaidó para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años, señalando que se presume que Guaidó ocultó o falseó datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar. Hoy vamos a seguir en las calles implementando nuestra Operación Libertad por el cese de la usurpación, dijo Guaidó en alusión a la demanda de la salida de Nicolás Maduro de la presidencia del país. Dijo que desempolvaron a Amoroso para meter miedo a los hoteles en los que se aloja cuando viaja por el país y para tratar de confundir un poco a la opinión pública. Seguimos en gira por todo el país implementando la Operación Libertad, afirmó en alusión al programa que han propuesto para el fin del actual gobierno y un plan de transición que conduzca a unas elecciones. La Fiscalía venezolana ya abrió 2 investigaciones contra Guaidó, un joven legislador del partido Voluntad Popular, BCP, del opositor preso Leopoldo López, que ascendió el 5 de enero pasado a la jefatura del Parlamento venezolano. Una de estas investigaciones está relacionada con su proclamación como presidente encargado, y la otra con su presunta implicación en el primer apagón masivo que sufrió Venezuela el pasado día 7. Venezuela atraviesa una nueva fase de tensión política desde enero pasado, cuando el gobernante Nicolás Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino que apoya a más de 50 países. Los Estados Unidos no intervendrán militarmente en Venezuela. Una cosa es amagar y otra muy diferente desembarcar tropas. El país tendría que sentirse en peligro y eso hoy no sucede. Lo ha explicado brillantemente el profesor Frank Mora, ex subsecretario de Defensa del Hemisferio Occidental de la administración de Barack Obama. Lo han dicho, incluso con pesar, varios analistas bien informados como Andrés Oppenheimer y Jorge Riopedre. En 1965 Estados Unidos intervino en República Dominicana, en medio de una batalla entre facciones de izquierda y derecha, porque el presidente Johnson, dentro de los esquemas de la Guerra Fría, quiso evitar que surgiera una segunda Cuba en el Caribe. Bastantes dolores de cabeza le daba la primera.
Johnson, incluso, vivió y murió convencido de que el comandante había matado a Kennedy y lo había hecho a él presidente. Finalmente, consiguió armar una operación con otros países de la Organización de los Estados Americanos, Organización de Estados Americanos. Los más feroces fueron los soldados brasileños. En 1983 le tocó el turno a la pequeña isla de Granada en el Caribe. Reagan se aprovechó de un absurdo y cruento golpe dado por Bernard Coard y el general Hudson Austin contra Maurice Bishop. Fue un golpe ultracomunista contra el hombre de La Habana. Lo fusilaron junto a 9 de sus colaboradores cercanos, incluida su amante. El pretexto de Washington para intervenir fue la protección de unos cuantos centenares de estudiantes estadounidenses que allí seguían la carrera de medicina. Arroparon la operación con la petición de otras 2 islas caribeñas. En diciembre de 1989, Bush, padre, invadió Panamá. El general Noriega, hombre fuerte del país, estaba enloquecido. Confiaba en que sus previos servicios al Asia lo protegerían. Entonces se decía que Noriega no se vendía. Se alquilaba por periodos breves al mejor postor. Sus partidarios habían matado a un soldado norteamericano y habían violado a la mujer de un oficial con total impunidad. La disyuntiva de Bush era abandonar Panamá, incluso las bases famosas, o intervenir. Decidió lo segundo y no se detuvo siquiera a buscar un pretexto o agregar aliados. Era una narcodictadura y eso bastaba. Hasta 72 horas antes de iniciada la invasión trataron de convencer al general de que se fuera con su fortuna, $200 millones, a España para evitar la invasión. Noriega no lo creyó y murió encarcelado casi 3 décadas más tarde. Nicolás Maduro provoca el mayor de los rechazos y están intentando salir de él, pero sin recurrir a la violencia. Por ahora, se trata de liquidarlo utilizando las sanciones y la guerra psicológica. Donald Trump repite como un mantra que todas las acciones están sobre la mesa. Eso incluye la guerra frontal, pero la lógica y la observación indican lo contrario. Trump es un aislacionista. Es un frío hombre de negocios. No cree que Estados Unidos sea la cabeza de Occidente, de donde se derivan responsabilidades especiales. No es el único que piensa de ese modo. Kissinger, a su manera, sostiene lo mismo. Trump preside una nación con intereses, esencialmente económicos. Esa visión lo lleva a enfrentarse en el tema de los aranceles a sus aliados de Europa, o a Canadá y México, y a menospreciar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, quinta esencia del globalismo que tanto lo mortifica. Le gustaría que Venezuela tuviera un comportamiento democrático y sensato. Por eso respalda a Juan Guaidó y recibe en la Casa Blanca a su esposa Fabiana Rosales, pero difícilmente pase de las sanciones y el apoyo político y diplomático a una guerra abierta para desalojar del poder a Maduro y a sus 40 ladrones. Destruir el aparato militar de Venezuela es fácil. A una nación como Estados Unidos le tomaría pocas horas hacerlo desde el aire y el mar con armas convencionales. Tiene el arsenal y la cuenta bancaria que se necesita. Pero ocupar una nación grande, el triple de Alemania, enfrentarse a las bandas armadas, celebrar elecciones y crear una policía capaz de sostener la autoridad, es una tarea que puede durar un par de años y Trump no está dispuesto a llevarla a cabo. Sin embargo, ninguna persona informada tiene duda de que Maduro y su pandilla han creado un narcoestado, aliado a Irán y a los terroristas del Medio Oriente, dirigido por Cuba, militarmente asistido por Rusia, que constituye un grave peligro para sus vecinos y, a medio plazo, para los propios Estados Unidos, especialmente desde que Moscú ha hecho acto de presencia en el conflicto con un centenar de militares y abundante armamento.
Si las sanciones y la guerra psicológica no logran su cometido, lo más indicado es dividirse las funciones. Estados Unidos destruiría las instalaciones militares del narcoestado y con sus misiles y drones haría rodar las cabezas de los jefes. Después de la demolición entrarían los países del Grupo de Lima, encabezados por Brasil y Colombia, los más afectados, pero con el concurso de Chile, Argentina, Perú y Paraguay. Ocuparían el territorio, invocando la cláusula democrática, y organizarían las condiciones del retorno a la democracia y la restauración de la economía bajo la dirección de Luisa. Ese duro desenlace tiene en contra la escasa tradición latinoamericana de forjar una política exterior activa, aunque exista el deber de proteger invocado por el exdiplomático Diego Arria. Si las democracias hispanoamericanas no lo hacen, seguramente la incapacidad del régimen de Maduro provocará una hambruna terrible en la que morirán 2 o 3 millones de personas, presumiblemente niños y ancianos desvalidos. En cualquier caso, se trata del mínimo instinto de conservación que deben tener las naciones. Peligran los frágiles países de la zona como consecuencia de la bomba demográfica que estallará. Entre 7 y 10 millones de venezolanos abandonarán en poco tiempo el país, casi todos rumbo a América Latina. Sencillamente, las democracias sudamericanas no pueden convivir con una pandilla de maleantes en el vecindario. Tienen que erradicarla porque en ello acaso les va la vida.